Lo que más me llamó la atención, para decirlo de alguna manera, y que engloba varias cosas del reclamo, es que nosotros hemos demostrado una enorme incapacidad para hacer política. ¿Está claro? Porque si uno dice que en realidad no promocionamos todas las cosas que se hacen a nivel nacional, no participamos en interacción con nuestros compañeros, lo que no estamos haciendo es política, ¿no? Y yo creo que política en el buen sentido, en el sentido de ayudar a la reflexión por parte de la gente, que la gente entienda cuáles son los procesos de transformaciones que se han llevado adelante y que eso no está ausente de un relato, que es un relato histórico, que es un relato del devenir, que es un relato de las transformaciones que se han ido haciendo sobre el Uruguay, esté contenido. Y yo creo que esto es una debilidad grande que la sistematizo como parte que globaliza la demanda de todo lo que se nos ha planteado. Opiniones, reclamos, palos. Hemos recibido palo en pila y bienvenido sea, porque uno lo recibe con la cabeza abierta y el corazón abierto. Estamos entre compañeros, así que bienvenido sea, ¿no? La síntesis de esos reclamos para mí es encontrar más canales de participación de la gente y construcción de pensamiento político. El Frente Amplio tiene un doble empobrecimiento, un empobrecimiento en cantidad, es decir, tenemos mucho menos gente participando, y un empobrecimiento en calidad, es decir, deterioro del pensamiento político, tanto en su dimensión estratégica como en su proyección ideológica. Y tenemos que recomponerlo de inmediato, de modo que yo he hecho propuestas también muy contundentes para que el Frente Amplio tenga un órgano de prensa, para que tengamos un centro de formación de los militantes, para que tengamos comunicación permanente con la base de adherentes por vía online, para que la Fundación Sereñi comience a hacer investigación, pensamiento crítico, para que nos conectemos con las agencias y los institutos de investigación que hay en el mundo, produciendo pensamiento, interpretando la realidad. No es cierto que no haya pensamiento alternativo para plantear un avance civilizatorio en la humanidad. Lo que ocurre es que no estamos haciendo la síntesis política de ese pensamiento. O dicho de otra manera, la humanidad actual tiene un acopio gigantesco de conocimiento sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la conducta humana, sobre los sistemas económicos, políticos, etcétera. Con ese conocimiento que la humanidad ha alcanzado, nosotros hoy podemos transformar el sistema capitalista en una cosa superior, en una civilización más avanzada, que tenga racionalidad, que tenga equidad, que tenga cooperación, que le dé a los seres humanos una vida más segura, más armónica, más justa. El conocimiento humano ya permite eso. Alcanza simplemente con darnos cuenta de que con las revoluciones socialistas del siglo XX quisimos mejorar la vida de 2.000 o 3.000 millones de seres humanos antes de que existiera la computadora. Es increíble, pero quisimos transformar el mundo con lápiz y cuaderno. Eso demuestra la fuerza moral de la izquierda, ¿no? La fuerza civilizatoria de la izquierda. Bueno, ahora estamos ya en condiciones de pasar a una fase superior de la humanidad con una disponibilidad de conocimientos. Estamos al borde de empezar a desarrollar la inteligencia artificial y sin embargo nuestras sociedades viven en el caos. ¿Y por qué nuestras sociedades viven en el caos? Porque el sistema capitalista ya no puede asegurar la sostenibilidad de la civilización. Por tanto, hay que abrir nuevos caminos civilizatorios y eso solo puede venir desde la izquierda. Y de tu generación, aquí te estoy desafiando, estoy metiendo una cosa no programada, pido disculpas a los televidentes, háganse cargo de la civilización que va a venir, por favor, porque es posible, el ser humano ya conoce, ya tiene un dominio de la ciencia, de la técnica, un conocimiento incluso de la psiquis humana como para construir una sociedad nueva, diferente, mucho más avanzada. No lo hacemos porque todavía la presión del mercado y de la lógica capitalista dominante nos impide dar ese salto en calidad en la vida humana. Pero estamos ya en los albores de un gran cambio global y eso, reitero, más allá de que no hay recetas construidas, eso es izquierda pura, ¿no? Vengan, estén. Necesitamos que estén mucho más cerca. Hay mucha distancia entre el Frente Amplio Nacional y las distintas departamentales. Yo creo que ese fue el reclamo más
más permanente. Hay otro que es silencioso, que a mí me preocupa mucho, que es el de la gente que está incómoda con el frente, que está desconforme con el funcionamiento del frente, o que está desconforme con el gobierno, por razones absolutamente naturales. Gobernar implica no conformar a todo el mundo, claro, pero eso es inevitable. Y eso se traslada a la fuerza política, ¿no? Y eso se ve luego en una cierta pasividad, en una cierta apatía de un número importante de votantes frente amplistas, ¿no? Que yo creo que es el mayor desafío que tenemos. ¿Cómo hacemos para convocarlos a que vengan a participar el 24 de julio? Que tiene sentido, que vale la pena, que si te quedas en tu casa el 24 de julio enojado, no cambia nada. Es más, es probable que termines ratificando lo que menos te gusta del frente, que es esa lógica de aparato, esa lógica de espacio cerrado, que no escucha y que le cuesta dialogar. Bueno, el reclamo más grande es la falta de información, que los frente amplistas no logran enterarse y ni tener elementos para defender al gobierno y defender al Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio tiene que modernizarse. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que circula la información en nuestra sociedad hoy, producto de lo que ha sido la irrupción de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, lleva a que la información corre con mucha más velocidad, ¿verdad? Entonces las redes sociales pasan a ser un espacio de interacción de las personas, de sociabilidad, donde las personas se enojan, se discuten, se pelean, se informan y se desinforman en las redes sociales. Y el Frente Amplio sigue teniendo una remora muy anterior a este proceso, en donde el Frente Amplio le cuesta muchísimo comunicar y comunicar bien en la velocidad que hay que dar respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surgen titulares de prensa, surgen opiniones de la oposición, surgen planteos en las redes sociales que se van retroalimentando porque los medios de prensa toman las redes y las redes toman los medios de prensa y se va generando ese mosaico de opiniones y de información. Y el Frente Amplio no tiene respuesta. Y los Frente Amplistas no encuentran respuesta. Entonces te subís al ómnibus y hay un titular de prensa que dice tal cosa, ¿no? O acusando al gobierno del Frente Amplio, o una opinión contraria a alguna de las cosas que se están haciendo en el gobierno, y el Frente Amplista de a pie no tiene elementos para discutir con lo que se está hablando en la parada del ómnibus, lo que se está hablando en su lugar de trabajo, lo que se está hablando en el almacén, en la panadería. Y ese es el que primero defiende al Frente Amplio. El Frente Amplio, su capacidad, la capacidad de movilización del Frente Amplio es que los Frente Amplistas tenían la capacidad de poder defender el proyecto. Y hoy se encuentran que están sin herramientas. Me dijo un vecino, para poner el ejemplo, un compañero, que además fue muy gráfico, dice, nos están llenando la cara de dedos y no nos estamos defendiendo porque el Frente Amplio no nos da herramientas para defenderlo. Entonces, ese es un reclamo permanente. El Frente Amplio tendría que tener un equipo armado en el Frente Amplio, con capacidades profesionales y técnicas, en donde tiene que estar monitoreando qué es lo que está saliendo en los medios de comunicación hoy, de mañana. ¿Cuáles son los titulares de los medios de comunicación? ¿Qué respuesta tiene el Frente Amplio frente a esos titulares? El producir, elaborar la respuesta y enviarla rápidamente a todos los Frente Amplistas. Los Frente Amplistas hoy tienen WhatsApp, tienen teléfonos inteligentes, tienen correos electrónicos. Inmediatamente que le llegue esa información a todos los Frente Amplistas. Entonces los Frente Amplistas, cuando leen el diario, cuando reciben la información, cuando escuchan la radio, tienen una versión del Frente Amplio que le amplía los datos. Esto tanto para las noticias que pueden ser negativas sobre el Frente Amplio, muchas veces que se va recortando la realidad y se da una noticia negativa, como por las positivas. Porque esto tiene el doble sentido. ¿Cómo hacemos para marcar agenda si no hablamos de las cosas positivas? Si solo hablamos de las cosas que son negativas, y además lo que realiza la oposición y muchas veces los medios hegemónicos es hacer un recorte de esas cuestiones que son negativas o deficitarias y hacerlas mucho más grandes. Entonces me parece que esto es algo que yo le llamo un centro de respuesta rápido, que es tener un centro en el Frente Amplio que inmediatamente comunique lo que está pasando en el día y le dé información a los Frente Amplistas, que sea útil para estas discusiones. Yo creo que ese ha sido uno de los reclamos. El otro reclamo que es muy fuerte en el interior del país, es en el interior, este es un reclamo generalizado de todos los Frente Amplistas. El otro reclamo muy fuerte en el interior del país es cómo articulamos al gobierno nacional y el aterrizaje de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos departamentales, principalmente de la oposición, se apropian de un montón de obras que son del gobierno nacional, porque en realidad falta esa articulación y ese conocimiento. El otro día me ponían un ejemplo de un alcalde que hizo campaña con 3 obras para su reelección, que una la había hecho el Ministerio de Educación y Cultura, otra la OPP y otra el Ministerio de Transporte. Y él lo presentó como parte de su gran obra en el pueblo
para que lo volvieran a votar, un alcalde de la oposición. Entonces, bueno, ahí eso es lo que le molesta a los Frente Amplistas, muchas veces que los ministros vayan y no coordinen con el Frente Amplio, que se enteren por la prensa de las novedades que hay para su departamento, de las inversiones que van a hacer los ministerios en su departamento.